Son las 5 de la mañana, 30 minutos. Muy buenos días y muchas gracias a todos ustedes los que se conectan en este viernes 27 de febrero. Todavía no se acaba el mes, pero hoy pagan, así que es una buena noticia también. Los saludamos con esta imagen que nos llega en directo desde uno de los lugares más representativos de Cali. Ustedes en pantalla tienen el Boulevard del Río. Es un sendero peatonal que acompaña el recorrido del río Cali en el centro de la capital vallecaucana. En el lugar ya hay ciudadanos, por ahí vemos algunos poquitos que están realizando desde muy tempranito actividades deportivas y en la noche además se convierte en un espacio de tertulia, de fiesta, al ritmo, ustedes sabrán, de la salsa caleña. De nuevo, un saludo para todos ustedes los que están madrugando con nosotros, que siempre nos sintonizan ahí, fieles, leales, reportándonos a audiencia. Además, hoy es un amanecer con muchas noticias por el recorrido, por supuesto, de toda la información nacional e internacional. Pero, ojo, porque más adelante vamos a tener los resultados de la gran encuesta, compartiéndose además con todo nuestro equipo y compañeros de la FM. Estará con nosotros Juan Lozano y su equipo periodístico y, por supuesto, el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo. Les vamos a revelar la intención de voto para la presidencia, para las consultas que son apenas aquí ahorita en 9 días y por supuesto lo que podría pasar de cara al Congreso de la República. Atentos porque a las 6:30 de la mañana, pongan la alarma, desde ya vamos a tener los resultados de esta gran encuesta que es realizada por GA3. Recordemos que esta encuestadora ha sido muy acertada en encuestas en el mundo, es una de las mejor calificadas en Europa, pero además tuvo resultados muy rigurosos hace 4 años también en las elecciones a la presidencia. 5 de la mañana, 31 minutos. A primera hora le ponemos el ojo a 2 noticias importantes. Y la primera, en primicia, tenemos los detalles que hay detrás de la captura de una mujer durante un evento político de la candidata a la presidencia Paloma Valencia, quien recordemos estaba en compañía del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El informe de las autoridades está que se detalla cómo se dio la captura de esta funcionaria que trabaja en el IMPEC y que sería procesada en las próximas horas por porte ilegal de armas. La mujer tenía en su poder un arma de fuego que, ojo, no era parte de su dotación como dragoneante, pero además de eso, ella había pedido un periodo de vacaciones. Bienvenida, presidenta. La segunda noticia, también muy importante a esta hora, tiene que ver con la liberación del candidato al Senado por el Partido Conservador, Andrés Vázquez. Pasada la medianoche, el político fue dejado en plena vía en una zona boscosa de Pelaya, en el departamento del Cesar. Allí hombres armados lo mantuvieron en cautiverio durante más de 60 horas. Al momento se desconoce el grupo que lo mantuvo retenido. Mientras tanto, en Cauca las autoridades reportaron la ubicación de la candidata a la curul de paz, Ana Livia Guetio, y su equipo de trabajo, de quienes no se tenía noticias por cerca de 30 horas. Por lo pronto, ¿qué les parece si hasta ahora revisamos las noticias económicas que llegan de la mano del diario La República? Hoy un artículo sobre cómo están bajando los precios del galón de la gasolina en nuestro país. Va a llegar en marzo a 15.057 pesos. Además, en su página editorial dice: no se puede ahogar con más impuestos el patrimonio personal y empresarial. Y por supuesto, una de las que es la noticia del día, y es el anuncio de ayer del ministro de Salud de que convertirá la nueva EPS en una EPS pública, pero además con el decreto que permite el traslado de cerca de 6 millones de usuarios de algunas EPS a otras EPS, una de esas justamente la nueva EPS que está intervenida por el gobierno nacional. Ahí están las noticias en el diario La República. Cinco de la mañana, 34 minutos. Arrancamos. Hace pocas horas fue dejado en libertad el candidato al Senado Andrés Vázquez. Fue liberado en plena vía en zona boscosa de Pelaya, en el departamento del Cesar. Hombres armados lo mantuvieron en cautiverio durante casi 60 horas. Una sola persona se me acercó y me manifestó que
que no me iba a matar. Así relató su secuestro el candidato al Senado por el Partido Conservador, Andrés Vázquez, quien hace unas horas fue dejado en libertad después de ser sacado de la puerta de la casa de sus padres en Pelaya, Cesar, en la madrugada del pasado miércoles. Iba saliendo de mi casa a las 5:10, 5:15 de la mañana, venía para acá, para Huachica, Cesar, precisamente a una entrevista, y no, me llevó en contra de mi voluntad. El político fue retenido por hombres armados que después de cubrir el rostro con una capucha, lo mantuvieron secuestrado dentro del perímetro urbano de Pelaya y tras la presión de las autoridades lo dejaron en libertad 60 horas después. Por otro lado, se conocieron en el Tambo, Cauca, las primeras imágenes de la candidata a la Cámara, Ana Guetío, su esquema de protección y equipo de trabajo, luego de permanecer por cerca de 20 horas internados en la cordillera occidental. La candidata manifestó que le hurtaron el vehículo de la UNP y tuvieron que salir a pedir ayuda en un poblado cercano. Y miren, seguimos hablando de la crisis en el sistema de salud. El Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro, en La Dorada, en Caldas, anunció el cierre de sus servicios para los usuarios de la intervenida nueva EPS, que además ahora va a recibir otros 3 millones de usuarios. Esto por una deuda que completa 6 meses y que supera los 100.000 millones de pesos. La decisión afecta a cerca de 70.000 personas de 20 municipios en 5 departamentos. Desde la institución están haciendo un llamado urgente al gobierno nacional. 5:36 y el gobierno de Ecuador, con el presidente Daniel Noboa, elevó al 50% los aranceles para productos que se exporten desde nuestro país. Ecuador es el tercer socio comercial de Colombia en la región. En 2025 se exportaron 7.4 billones de pesos. Les contamos el impacto económico de esta medida. Los empresarios colombianos están asustados por el incremento al 50% de los aranceles que colocó Ecuador hacia Colombia. El golpe es muy grande para las empresas que hoy venden alrededor de 2.000 millones de dólares al año de productos como alimentos, productos farmacéuticos. Y es que uno de los sectores más afectados es el de los plásticos. El 30% ya nos sacaba del mercado en muchas de las categorías, el 50% pues nos termina de sacar del mercado en las demás categorías, ya la afectación está. Por su parte, el gobierno de Colombia estudia la posibilidad de aumentar al 50% los aranceles que tiene Ecuador y que en estos momentos están en el 30%. Y ahora les vamos a hablar del más reciente informe de las Naciones Unidas que advierte que el conflicto en Colombia sigue afectando a la población civil. El hecho más reciente ocurrió en Segovia, en Antioquia, donde murieron 3 personas y una más resultó herida por un ataque con dron. En este último informe, la ONU asegura que la violencia en Colombia no solo fueron los ataques y enfrentamientos entre grupos ilegales, sino que la violencia se trasladó al área digital. La violencia y el conflicto, juntamente con el surgimiento de la violencia preelectoral, ha generado mayores riesgos para el ejercicio libre y seguro de algunos derechos civiles y políticos por parte de líderes políticos, candidatos y personas defensoras de derechos humanos. El documento también registra las acciones que generaron los grupos ilegales, como el desplazamiento, confinamientos y el reclutamiento de menores. La ONU observó la práctica por parte de grupos armados no estatales de coaccionar a la población civil para que ésta retenga o agreda a integrantes de la fuerza pública o exija su salida del territorio del departamento como Cauca, Guaviare, Huila, Putumayo y Valle del Cauca. Zonas donde se registraron graves afectaciones a la población civil que quedó en medio del fuego cruzado. Debido a los ataques, en 2025 murieron 21 civiles y 8 uniformados. 5 de la mañana, 38 minutos, un recorrido por las noticias del mundo y vamos a arrancar en Venezuela porque Delcy Rodríguez envió un mensaje al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de sus recientes declaraciones en las que afirmó ser, abro comillas, amigo y socio de Venezuela, cierro comillas. Destacó que Venezuela nunca ha sido un país enemigo de la nación estadounidense, al tiempo que pidió que se levante el bloqueo y las sanciones contra su país. De que nuestro país, que como amigos que somos de Estados Unidos y de todos los países del mundo, que ya cese el bloqueo y las sanciones contra Venezuela. Que nuestros jóvenes tienen derecho a reivindicar sus aspiraciones.
Seguimos en Latinoamérica. En Brasil, el número de víctimas mortales causado por las lluvias torrenciales que afectan al país aumentó a 59 en el estado de Minas Gerais, mientras que los equipos de rescate buscan a 15 desaparecidos. Al menos 5.000 habitantes tuvieron que abandonar sus hogares y se encuentran alojados en refugios temporales. Según los pronósticos, se esperan más lluvias en los próximos días. Y mientras tanto, en Nueva York, el sistema de tormentas traerá nuevas posibilidades de nieve y precipitaciones mixtas este fin de semana. La llegada de este nuevo frente frío intensificará el ciclo de inestabilidad, generando condiciones que podrían afectar tanto la movilidad urbana como las operaciones logísticas y escolares. Y terminamos este recorrido de las noticias del mundo en Pakistán, que declaró la guerra abierta a las autoridades talibanes de Afganistán y bombardeó grandes ciudades, incluida la capital, Kabul. Esto después de meses de ataques entre ambos países. Las dos naciones acordaron un frágil alto el fuego en octubre tras mortales enfrentamientos transfronterizos, pero los combates se han recrudecido en los últimos días. 5 de la mañana, 40 minutos, es la hora en la que Noticias RCN llega a todas las regiones del país, porque estamos al lado de nuestra gente, de las familias y de la comunidad, con sus historias y con sus denuncias. Vamos a arrancar en Antioquia, donde la gobernación anunció que va a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el vil asesinato de los 3 integrantes de una misma familia que se encontraban en su vivienda, atacada con explosivos desde un dron. Juan, usted nos tiene más información, adelante. Hola Marisa, buenos días. Sí, hay mucha tristeza, rabia e indignación en territorio antioqueño por este ataque atroz que cobró la vida de María Cecilia Silva, Yusalán Cano y Alonso de Jesús Silva, los 3 adultos. Una cuarta persona, también mayor, resultó con lesiones de consideración. No se sabe aún quién está detrás de este ataque. Tratan de establecer porque en la zona hay operación de terroristas del ELN, de disidencias de las FARC, también del Clan del Golfo. En su lugar seguro, en su casa, fueron asesinados la mamá y 2 hijos cuando explosivos lanzados desde un dron impactaron la vivienda ubicada a 6 horas del casco urbano de Segovia, en Antioquia. Que debe inmediatamente informarse a los organismos internacionales de derechos humanos, porque es una familia que nada tiene que ver con el conflicto. Otro hijo de 50 años que también estaba en la vivienda quedó herido con varias lesiones en su cuerpo. Antioquia exige ofensiva militar sin titubeos, respaldo pleno a la fuerza pública. Autoridades continúan la investigación de este atentado contra la población civil. Nos vamos a ir ahora con noticias de Santander, porque por cuenta de los altos niveles del embalse de Topocoro, hoy se va a realizar una apertura de compuertas. Esta es una maniobra que ya tiene en alerta a las autoridades, pero por supuesto también a todas esas familias que viven alrededor del río. Estefanía, usted nos va a explicar eso, en qué consiste y qué riesgos trae, sobre todo para toda esa gente que vive en esa zona y que está un poquito preocupada. Hola Marila, saludo a usted y a nuestros televidentes. Mire, estos vertimientos serán de manera controlada y preventiva durante los próximos días, debido a que la cota máxima del embalse de Hidrosogamoso llegó a los 320 metros sobre el nivel del mar. El llamado de las autoridades es especialmente a las comunidades ribereñas del sur de Bolívar y Magdalena Medio Santanderiano, debido a que deben evitar acercarse al río Sogamoso, que presenta altos niveles en su cauce, así como en el río Suárez y Chicamocha. Por los altos niveles del embalse de Topocoro, que llegó a su máxima cota de desbordamiento, fue necesario realizar la maniobra de apertura de compuertas. Es muy importante tener todas las precauciones necesarias a estas familias aguas abajo de la represa, tener o desocupar esas islas que el río genera, mover sus animales, sus semovientes, evitar exponernos, porque se puede presentar algún aumento de caudal, lo cual generaría algún tipo de afectación. El embalse de Topocoro tiene capacidad para 4.800 millones de metros cúbicos de agua. La alerta se extiende a poblaciones como Betulia, Puerto Wilches, Barranca Bermeja y el Bajo Río Negro. Nos vamos ahora con noticias del Caribe. En Puerto Colombia, en Atlántico, continúa la búsqueda de un joven que desapareció después de ingresar a las playas de ese municipio. La preocupación está incrementando porque hay unas complejas condiciones que fueron anunciadas por las autoridades justamente en el Mar Caribe. Daniela, usted nos tiene más información.
Mari, lamentablemente no se tiene información sobre el paradero de Mateo Arias, ese joven que se encuentra desaparecido desde el 24 de febrero. Hay 3 frentes de trabajo desplegados en toda la zona costera del departamento para dar con su búsqueda. Permanecen las alertas por parte de las autoridades de acuerdo al frente frío que podría generar olas superiores a los 3 metros de altura y vientos por encima de los 50 kilómetros por hora. Seguimos en la búsqueda de Mateo Arias, un joven estudiante universitario que ingresó a las playas de Puerto Colombia y en este momento se encuentra desaparecido. Desde Puerto Velero hasta las playas de Pladomar, seguimos en la búsqueda de Mateo. Y ahora les hablamos de un nuevo golpe contra el contrabando que se dio en Cartagena. Allí las autoridades incautaron mercancía valuada en más de 12.000 millones de pesos, incluyendo medicamentos que por supuesto representan un riesgo para la salud pública. Tairina, ¿qué más encontraron las autoridades? Mari, buenos días. En este operativo realizado por la Policía Fiscal y Aduanera en coordinación con la DIAN se aprendieron cerca de 404.000 unidades de juguetes, calzados, ropa, accesorios para celular, avaluados en cerca de 12.000 millones de pesos. Esta mercancía no contaba con documentación legal para ingresar al país. Este resultado representa importantes beneficios para la economía del país, al fortalecer la protección del comercio formal. Asimismo, contribuye al recaudo tributario, evitando la evasión de impuestos y aranceles. Ahora noticias de El Pacífico. En Cali las autoridades se tomaron el barrio Sucre, esta vez buscando dar con bandas criminales que delinquen en la zona y que extorsionan y hacen microtráfico también. Diego, ¿cuáles son los resultados de este operativo? Mari, televidentes, buenos días. Sí, mire, en esta zona se utilizaron más de 100 uniformados de la policía para hacer toda esta labor, este operativo en el centro de la capital vallecaucana. 3 personas capturadas portando armas de fuego y más de 2.000 dosis de estupefacientes. Importante golpe en contra de las economías ilegales, propiamente el tráfico de estupefacientes en esa zona de la ciudad. El centro de Cali fue el epicentro de un mega operativo de más de 100 policías. El barrio Sucre fue intervenido por segunda vez en menos de un mes. La fuerza en tierra de más de 100 uniformados y el respaldo desde el aire con aeronaves remotamente tripuladas, drones. Más de 2.500 dosis de estupefacientes y la incautación de armas de fuego fue el saldo. Se realizaron además 250 registros, la suspensión de actividad económica a 2 establecimientos comerciales y 19 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. En la zona se busca atacar a una banda criminal que instrumentaliza menores para la venta de droga. Y ahora vamos a hacer un recorrido por las noticias de Bogotá. Ayer se registraron varias emergencias por cuenta de las fuertísimas lluvias, granizada y todo. El aguacero colapsó parte del alcantarillado en varias zonas de la capital. El IDG reportó 33 eventos relacionados con estas emergencias. Jason, ¿cómo amanece hoy Bogotá? Mari, muy buenos días. Mire, amanece con bastante frío, 11 grados Celsius, pero el sistema de emergencias no reporta lluvias en ninguna de las 20 localidades por el momento. Se espera que avance así durante el día. Ayer, en verdad, hubo grave emergencia, esto en la localidad de Engativá. Algunos de sus barrios se vieron totalmente llenos de granizo y los comerciantes le pidieron al acueducto de Bogotá adelantar la limpieza de los canales. El Portal 80 inundado y con retrasos en servicios fue solo uno de los más de 33 eventos por lluvias reportados por el IDIGER en Bogotá. Hubo taponamientos de alcantarillado en Fontibón y El Restrepo. En Engativá, por poco una granizada tapa por completo a varios vehículos. Una tormenta de granizo muy violenta, muy fuerte, acompañada de borrasca y truenos. La inundación fue muy fuerte, casi 1 metro de altura alcanzó. A por lo menos 20 locales del barrio Bellavista Occidental se les metió el agua y el granizo. Tardaron horas retirando el hielo acumulado. Ahí tengo el balde sacando agua, hermano, porque eso terrible, tenaz, mano. Para niños significó un momento de entretenimiento, para adultos pérdidas económicas y preocupación sobre el estado del alcantarillado en Bogotá.
Durante el día se va a hacer una verificación de lo que viene ocurriendo allí en los sectores afectados, como les mencionamos, la más grave, la localidad de Engativá, y por supuesto los bomberos de Bogotá van a estar pendientes y haciendo rondas en medio de estas emergencias que se han generado por las fuertes precipitaciones en la capital de Colombia. Nosotros vamos a estar muy pendientes de esta y otras noticias que sucedan en la capital. Ustedes por el momento tienen más información en Noticias RCN. Marisa. Jason, muchísimas gracias y acuérdense que se viene un nuevo frente frío, 5 de la mañana, 49 minutos. Vamos a hablar ahora del tema del reclutamiento que se sigue presentando en nuestro país, en donde el principal blanco y las víctimas son nuestros niños y que registra un aumento alarmante en los últimos meses. Sin embargo, les tenemos una historia distinta. En el Caquetá, 3 niñas fueron recuperadas por parte del ejército luego de ser víctimas justamente de reclutamiento por parte de las disidencias de alias Calarcá. Sí, alias Calarcá, que está en este momento supuestamente en negociaciones con el gobierno nacional. Lisa, usted nos tiene toda la historia. Mari, televidentes, buenos días. Pues mire, 2 de las menores que fueron recuperadas por el ejército en zona rural de Florencia, Caquetá, pues son hermanas. Mire, lo que nos dicen las autoridades es que una de ellas había sido reclutada el pasado mes de septiembre del año pasado y la otra menor habría llegado a este grupo ilegal en enero. Pero mire, otro tema que llama la atención es que una de las menores estaría en estado de embarazo. Lo que nos dicen las autoridades es que los menores que están siendo reclutados no solamente están siendo víctimas de abuso y maltratos, sino que también los están obligando a participar de las acciones violentas allí contra la fuerza pública y también contra la población civil. Fueron sometidas, reclutadas a la fuerza y que por supuesto el Ejército Nacional continúa desarrollando las operaciones militares para rescatar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en ese conflicto y que son reclutadas de manera forzosa por cada una de estas estructuras delincuenciales. Pues en todo caso sigue siendo una historia muy triste, fue rescatada, pero pues por supuesto las niñas corren muchísimo más riesgo porque son reclutadas, esclavizadas y además abusadas sexualmente. 5 de la mañana, 51 minutos. Y luego de la denuncia que les hicimos aquí en Noticias RCN de un huecazo que había en plena autopista sur rumbo a Soacha, fíjense, ayer en horas de la tarde iniciaron todos los trabajos para taparlo. Eso sí, venía afectando la movilidad en la zona, especialmente en horas de las mañanas o en las noches cuando no se veía absolutamente nada. Vamos a ir a ese punto de la capital, Efra, porque en todo caso tenemos que destacar la respuesta rápida de la alcaldía frente a esta denuncia ciudadana. Mari, ¿qué tal? Pues fue el propio alcalde Carlos Fernando Galán cuando se enteró de las denuncias realizadas aquí en Noticias RCN sobre el enorme y peligrosísimo hueco que se abrió nada menos que los carriles centrales de la autopista sur sentido Soacha hacia Bogotá. El alcalde dio la alerta, dio la orden y aquí llegaron rápidamente funcionarios del IDU, del acueducto de Banti, la policía de tránsito, la Secretaría de Movilidad con sus guías, todos a trabajar mancomunadamente para reparar esta situación. Una situación que básicamente formó un trancón, escuchen esto, desde el cementerio del Apogeo en la localidad de Bosa hasta prácticamente el cementerio en Cibate, larguísimo el represamiento. Se hizo una excavación y se encontró que todo este terreno estaba débil y que en algún momento iba a suceder a lo largo de toda la autopista, por eso se abrió por completo, se reemplazó el material granular y se tapó con este material de recebo. Atención todos los conductores, porque sobre las 8 de la mañana va a llegar el asfalto y se va a cerrar por completo la autopista para hacer la instalación de la capa asfáltica. Eso va a impactar violentamente aún más la movilidad en la autopista sur. Soy Efraín Arce Jr., el patrullero RCN, reportando desde este importante corredor vial. Bueno, pero Efra, sirvió la denuncia. 5:53, les vamos a hablar ahora de la temporada de lluvias que sigue golpeando varias regiones de nuestro país. Deslizamientos, inundaciones, vías cerradas y muchísimas familias damnificadas están dejando estas emergencias en varios departamentos. Este es el panorama.
Nariño. En video quedó registrado cómo un hombre se salvó de milagro y estuvo a pocos segundos de ser atrapado por una gigantesca roca que cayó sobre la doble calzada en la vía Pasto y Piales. Antioquia. Se cumplen 3 días del cierre en la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción de San Luis, Antioquia, y todavía es mucha la cantidad de tierra que falta por remover. Aún no se puede confirmar la reapertura del corredor vial. Chocó. Más de 30.000 familias afectadas en 18 municipios dejan las lluvias. En Acandí se registra pérdida de vías, cultivos y daños en el centro de salud. Avanza la entrega de ayudas humanitarias. Santander. En Mogotes colapsó el muro de una institución educativa tras la caída de un árbol. Más de 100 niños no pudieron asistir a clases por la emergencia que también afectó las redes eléctricas por la caída de postes de luz. Valle del Cauca. Permanece la alerta roja en Candelaria ante el aumento del caudal del río Cauca en sectores como Juanchito. Algunas viviendas están completamente inundadas y más de 80 familias han sido atendidas. Hola, muy buenos días, Casa Noticias con la gente buena de mi país, acá madrugando para trabajar. Les presento a Leonor Quintero. Miren, anda por las calles de Bogotá vendiendo ¿qué? Hola, vendo tinto, hay aromática, llevo agua, ponimalta, cigarrillito, chicle. Me encanta el vestuario suyo, la sanjuanera. La sanjuanerita. ¿Y es que es de por allá? Para servirles, no, yo soy de Boyacá. Ah, eso está muy bien. Nos vamos en este momento para Fontibón, una escuela dañada. Reportero Ciudadano. Hoy quiero denunciar el Colegio Villemar El Carmen CDC en Fontibón. Este colegio fue inaugurado en diciembre de 2023 y como ustedes pueden ver, miren, ya está en estas condiciones. No se quede callado, denuncie. Atención ahí en Fontibón con esa escuela. Querida Leonor, ¿cuáles son los propósitos que usted tiene? Tengo muchísimos propósitos, pero entre esas estoy luchando fuertemente por mi pensión. Sí. Es esto, yo dije, no me importa hacer lo que tengo que hacer. Entonces nació mi emprendimiento andante, así le llamo. El nombre es La Sanjuanerita. Atrás llevo, por cierto, un mensaje. No sé si alcanzamos a leer. ¿Qué dice el mensaje? Léalo, pues, léalo usted. Dice, llevando sonrisas, calor y amor en cada taza de café. Ay, qué bonita. Envíe su video al WhatsApp 329-95-4854. Recuerde un consejo, no se quede callada. Denuncie. Eso, y vamos a apoyar a Leonor todos. Felipe, muchísimas gracias a usted, a todos sus invitados. Y miren, hay historias que nos recuerdan que cuando se protege la vida también nos responde. Desde los Farallones de Cali llega un registro que demuestra la importancia de conservar nuestros bosques. Por primera vez, un oso de anteojos fue captado por cámaras trampa en esa región. Este es el informe. En los Farallones de Cali, la naturaleza nos regaló una imagen que llena de esperanza. Por primera vez, un oso de anteojos fue registrado en predios de conservación, confirmando que estos bosques siguen siendo refugio de vida. Con gran orgullo logramos ver un oso de anteojos a través de nuestras cámaras trampa instaladas en nuestros predios de conservación. Gracias al trabajo arduo de nuestros guardabosques, logramos conservar estos predios y el ecosistema. En cámaras trampa quedó esta especie emblemática de Sudamérica, que hoy se convierte en símbolo de protección y equilibrio. Este oso de anteojos y el puma, que hace algunos días también logramos ver a través de las cámaras trampa instaladas en nuestros predios de conservación, denotan que sí estamos cuidando estos predios. Más de 120 cámaras vigilan 15 áreas protegidas de Cali, y cada imagen confirma que cuidar la naturaleza sí vale la pena. A las 5 de la mañana, 57 minutos, le vamos a dar la bienvenida al padre Walter, que llega con sus momentos de fe. Escuchen estas 3 verdades de la vida. Primera verdad, no te preocupes por las personas de tu pasado. Hay una razón por la que no llegaron a tu presente. Segunda verdad, una persona cambia por 2 razones, porque sufrió demasiado o porque aprendió lo suficiente. Tercera verdad, no dependas de nadie en tu vida, solo de ti mismo, porque hasta tu sombra te abandona cuando estás en la oscuridad. La invitación no es a estar solo, sino a saber valorar lo que eres. Tu futuro va a hacer que mucha gente se arrepienta de no haberte tratado mejor. Quien te traiciona una vez, te traicionará 1000 veces. No hace falta beberse todo el mar para darse cuenta que es salado. Miren amigos, los barcos no se hunden por el agua que hay alrededor. No, los barcos se hunden por el agua que entra en ellos. No dejes que lo que sucede a tu alrededor entre en ti y te hunda en el océano. Mientras más tiempo permanezcas en el tren equivocado, más caro le será volver a casa. Hoy
Santo Rosario en @Padre Walter Zapata, a las 6 de la tarde en Instagram. Y mañana a las 6:30 de la mañana nos vemos aquí en el canal RCN para el Santo Rosario por todos los empresarios. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerden siempre que se les quiere con el corazón. Padre Walter, muchísimas gracias. Como siempre, también tenemos una cita con usted esta tarde en el Santo Rosario. Son las 5 de la mañana, 59 minutos. Se los anunciamos desde muy temprano. Hoy tenemos una gran alianza informativa, un ejercicio periodístico en donde nos estamos uniendo los equipos de la FM y de Noticias RCN para presentarles también más adelante la gran encuesta de GAT3. Pero a esta hora le quiero dar la bienvenida aquí a nuestro set de noticias al director de la FM, don Juan Lozano. Don Juan, muy buenos días y bienvenido siempre a esta que es su casa. Muy buenos días, Maritza. Estamos felices de estar hoy en esta gran alianza informativa. A las 6:30 les vamos a presentar en exclusiva los resultados de la gran encuesta de cara a las elecciones de este 8 de marzo. Los resultados, el análisis, el encuestador. Pero primero, vamos con las 6 de las 6 en este viernes 27 de febrero del 2026. La primera, durante el Encuentro Nacional de Salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo reveló que recibió la instrucción del presidente de la República de volver pública la nueva EPS. En medio de las tempestades, las tormentas, las dificultades, las tragedias que le están ocurriendo a los pacientes de la nueva EPS por la falta de medicamentos, se produce esta noticia y se advierte que más de 2.600.000 pacientes adicionales se van a trasladar a la nueva EPS. En medio de este panorama hay una noticia alentadora para la salud. Ha salido el ranking de las 250 instituciones globales evaluadas por Newsweek y Statista. Dentro de esas, cuatro instituciones colombianas en los primeros puntos del ranking. La Fundación Valle de Lili en Cali, la Fundación Santa Fe de Bogotá, el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín y la Fundación Cardio Infantil, la Cardio de Bogotá. La segunda, con los tarjetones ya impresos a 8 días de elecciones, el Consejo de Estado ha pedido que vuelvan a rendir testimonio Olmedo López, Sneider Pinilla, María Alejandra Benavides, Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco, entre otros. ¿Para qué? Ojo, para definir la situación de los siguientes senadores: Marta Peralta de Pieyú, Berenice Bedoya, Liliana Esther Vitar, Julio Elías Chagui, Juan Pablo Gallo, y los representantes Wadid Alberto Mansur, que aspira al Senado, Julián Peinado, Karen Astrid Manrique y Juan Loreto Gómez Soto. La tercera, muy cerquita de las elecciones, se anuncia por el gobierno que volverá a bajar el galón de la gasolina, quedará en 15.057 pesos promedio en las principales ciudades. La cuarta, la seguridad de los candidatos. Se ha vuelto un tema muy complicado. Hemos visto a los alcaldes de Bogotá y de Cali dar el parte sobre neutralización de posibles atentados con explosivos. En Honda, cuando estaban el expresidente Álvaro Uribe y la candidata Paloma Valencia, se presentó una situación bien compleja. Hay todavía mucha confusión. Un candidato al Senado había desaparecido, apareció esta mañana. Hay una candidata a la Cámara en el Tambo, Cauca, que está desaparecida. Seguridad de candidatos
partidos, sedes políticas, infraestructura pública y también de infraestructura ciudadana, protección especial, operativos en las distintas ciudades. La quinta, avanzan los temas entre Estados Unidos y Cuba. Marco Rubio ha pedido que le permitan tener acceso a los heridos en el episodio que se produjo en aguas territoriales de Cuba y se conoció que había habido una reunión entre delegados de la Secretaría de Estado y el nieto de Raúl Castro. Estados Unidos ha venido cerrando el cerco contra Cuba, con advertencias parecidas a las que había hecho con anticipación al régimen de Maduro en Venezuela. Vamos a ver qué ocurre con Cuba, pero eso se está moviendo rápido y duro. Y la sexta, en nuestra gran alianza informativa entre la FM, el canal RCN, Noticias RCN y La República, a las 6:30 les vamos a revelar el resultado de la gran encuesta. Les anticipo dos cositas. La primera, que las distancias entre el primero y el segundo de los candidatos en primera y segunda vuelta va a dar mucho de qué hablar. Y la segunda, que en el Frente por la Vida hay sorpresa en la encuesta. 6 minutos de la mañana, aquí, en esta alianza informativa de la FM y Noticias RCN. Profesor Fernando Quijano Velasco, director del diario La República, anuncian cerquita de las elecciones que habrá una nueva rebaja de la gasolina en el mes de marzo. Muy buenos días, don Juan. Ya la gasolina del mes de marzo está en promedio en toda Colombia en los 15.000 pesos. 15.000 pesos, que realmente es uno de los precios más bajos de los últimos meses. Esos 15.000 pesos, 15.057 para ser exactos, pues obviamente es una noticia con un sabor muy electoral, dada, digamos, el advenimiento o las elecciones que se aproximan. Muy importante, y es una buena noticia para el bolsillo de los colombianos, pero es también una buena noticia para todos los transportadores. Muy importante, don Juan, esa noticia en medio, pues obviamente, de unos indicadores económicos que ya son los que son del mes de marzo, cuando cierra el primer trimestre del año. ¿Cómo se ha comportado el dólar para el cierre del mes de febrero y qué se espera para marzo, profesor Quijano? Dos noticias importantes, don Juan. La noticia económica gravita en torno a lo que tiene que ver con la guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia, una guerra arancelaria que pone en juego unos 1.800 millones de dólares. Y hoy la noticia, como usted me lo pregunta, don Juan, 3.745 es la tasa representativa del mercado. Es el dólar más caro de los últimos 2 meses. Es decir, en lo corrido de este año no se había tenido un envión, un jalón del dólar que subiera hasta los 3.745. Esa devaluación del peso colombiano se debe mucho a factores externos, al repunte que ha tenido el barril de petróleo, pero ante todo, don Juan, a la incertidumbre política. Son las 6 de la mañana y 8 minutos. Los secretos de Darcy Quinn, aquí, esta mañana, en esta gran alianza. Yo tengo que decirles que Darcy Quinn desde hace varios días nos había advertido que venía un decreto en camino que volvía a reasignar pacientes de las EPS y que, a pesar de la crisis que hay en la nueva EPS, toda la tragedia que ocurre con la entrega de medicamentos, planteaban trasladarle aún más afiliados a la nueva EPS. Se ha dicho que está la instrucción del presidente de la República, dada para que se vuelva pública, pero eso tiene complejidades
y dificultades y diríamos arandelas jurídicas. Doña Darcy Quinn, muy buenos días. Muy buenos días, don Juan, y para todos nuestros televidentes también a través de Noticias RCN y de la FM en este día especial en el que vamos a revelar los resultados de la encuesta GAT3. Bueno, podríamos decir en estos momentos, don Juan, que estamos en manos del Consejo de Estado, es decir, el Consejo de Estado tiene en sus manos la vida de 6 millones de colombianos que van a ser trasladados a la brava, a la fuerza, como yo les venía advirtiendo. El representante y además ahora candidato al Senado, Andrés Forero, del Centro Democrático, dice que el ministro y el gobierno están desconociendo un fallo del Consejo de Estado que suspendió los efectos del decretazo. ¿Se acuerda? El 0858 del año pasado, 25 de julio de 2026, que trató de hacer una reforma a la salud por encima del Congreso, después de que el Congreso de la República la había negado. En ese momento que dijo el Consejo de Estado, no señor, usted no puede abrogarse funciones que son del Consejo de Estado, del Congreso de la República, y por lo tanto suspendió los efectos de ese decretazo. Pues, ¿qué está haciendo el gobierno en estos momentos? Está desacatando un fallo del Consejo de Estado, y ese incidente de desacato está siendo interpuesto por el representante Andrés Forero, que lo hizo en primer lugar. Así que él lo que dice es: espero que el Consejo de Estado una vez más mantenga su independencia y suspenda este decreto que a la fuerza quiere trasladar 6 millones de afiliados de EPS. Estamos en manos del Consejo de Estado. Bueno, nuevamente, eso, acuérdense que en ese momento lo que le dijo el presidente es: ustedes del cartel de la toga, hubo una cantidad de insultos, peleas frente a la Corte. Bueno, en este momento vamos a ver, y estamos en una situación similar, pero el Consejo de Estado, si actúa en derecho y como lo hizo en el pasado, va a suspender nuevamente este decreto. 6 de la mañana, 10 minutos. Saludamos a esta hora a don Rafael Manzano, la noticia del mundo. La capital de Afganistán, Kabul, de las escaramuzas se ha pasado a la guerra abierta, rompiendo el alto el fuego negociado el mes de octubre pasado. Islamabad acusa a Kabul de ser refugio de los talibanes pakistaníes que cometen atentados en el país. Estar aquí, es un gusto estar en esta alianza informativa, y es un gusto estar con Maritza, nuestra editora política, en esta llave que estamos haciendo. A partir de las 6:30 estaremos con los resultados de la gran encuesta. Maritza. Don Juan, a Darcy, a Fernando Quijano, muchísimas gracias. Gracias y bienvenidos como siempre aquí al set de Noticias RCN en este ejercicio periodístico que estamos haciendo para poderles llevar a ustedes toda la información. Se unen hoy el equipo de la FM, el equipo de Noticias RCN para llevarles a ustedes, por supuesto, sí, la encuesta que viene ya en minuticos de GAT3 hecha para esta alianza informativa, pero para llevarles también las noticias nacionales y las noticias del mundo. Y en este momento tenemos una información en primicia y tiene que ver justamente con esa mujer que fue detenida en las últimas horas en una manifestación de la candidata a la presidencia Paloma Valencia. Esto fue en Honda, Tolima. Recordemos que ayer hubo mucho revuelo por cuenta de eso. Pues bien, Noticias RCN conoció en primicia el informe de la policía y el informe del IMPEC. Esta mujer pertenece justamente al IMPEC, sin embargo, había pedido vacaciones, estaba portando un arma, pero es claro decirlo, no se trataba de su arma de dotación y por eso justamente va a ser procesada en las últimas horas por porte ilegal de armas. Las autoridades están investigando, también se dicen algunas de las versiones extraoficiales que ella estaba portando drogas, pero lo que no se nos puede olvidar en este caso, Juan, Darcy, Fernando y televidentes, por supuesto, es que el 7 de junio del año pasado estaban atentando en condiciones muy similares contra Miguel Uribe Turbay, quien 2 meses después murió. Mafe, usted conoció en primicia este informe de las autoridades. Adelante.
Maritza, televidentes, buenos días. Pues mire, lo que revela este informe son varios detalles muy importantes luego de la captura de Mónica Joven, una funcionaria del IMPEC que estaba de vacaciones. Y es que llevaba en su bolso personal de color negro una pistola calibre 22, 5 cartuchos y un cargador. Hemos podido establecer que no se trata de un arma de dotación, adicionalmente que este tipo de armas no están en el inventario del IMPEC. Y lo que también revela esto es que los hechos ocurrieron cerca de las 10:30 de la mañana de este jueves. Allí la comunidad alerta la presencia de una mujer de manera sospechosa, como lo relata el mismo informe, y posteriormente llega el esquema de seguridad de la candidata presidencial y también la policía. La requisan y efectivamente tenía un arma sin los documentos legales. Lo que revela también el informe es que esta mujer había solicitado vacaciones, que estaba adscrita a la cárcel de Guaduas y que hace 9 años laboraba en la institución. Otro detalle clave y fundamental: sí hacía presencia en el evento, no sería una simple transeúnte y estaba grabando el evento de la candidata presidencial Paloma Valencia. Estos son los detalles del informe. Adicionalmente le revelamos fotos y la identidad de la mujer, una mujer de 29 años. Tenemos incluso el carnet con el que laboraba y con el que era identificada en la institución. El IMPEC también ha rechazado los hechos, dice y pide no generalizar a todos los funcionarios con este tipo de hechos, y en las próximas horas se esperaría que sea presentado ante un juez de control de garantías, Mari. Sí, Mafe, a propósito de esta funcionaria del IMPEC que estaba de vacaciones, ¿ella estaba adscrita a una cárcel allí en Tolima o estaba o trabajaba en otra región del país? Porque también es importante saber si se desplazó desde otra región del país hasta justamente allí a Honda. Mari, mire, efectivamente se trata de una dragoneante. Estaba adscrita a la cárcel de Guaduas y hace 9 años, desde el 2017, estaba en el IMPEC. Mafe, pues bueno, muy preocupante todo esto que nos está reportando usted. ¿Hay una versión o había una versión extraoficial de que supuestamente la mujer también estaba aportando drogas? ¿Esto es real o no? ¿Se ha confirmado o no? ¿Lo han confirmado las autoridades? Mire, efectivamente la mujer llevaba drogas, sin embargo, lo que nos dicen es que estarían tratando de confirmar si se trata de una dosis personal o si por el contrario daría lugar a la imputación de un tráfico o porte ilegal de drogas. Por lo pronto, en las próximas horas sería llevada ante un juez para que legalice o no su captura y posteriormente sería procesada por el delito de porte ilegal de armas. Lo que nos han dicho también desde la Fiscalía es que por supuesto será la fiscal a cargo de esta investigación quien determine bajo qué condiciones hacía presencia la mujer en este lugar, o si simplemente era una transeúnte o si por el contrario había otra finalidad, tratándose de un evento de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia, en el que también hacía presencia el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Mari. Mafe, ¿qué tan cerca, según el reporte de las autoridades, estaba esta mujer de Paloma Valencia o del expresidente Álvaro Uribe, y qué tipo de controles estaban haciendo para el ingreso a esta manifestación, a este evento político? Mire, pues lo que sabemos es que llegan a ella por la alerta de la comunidad, se trata y también se traslada el esquema de seguridad de la candidata y a su vez llaman a funcionarios de la institución. Le hacen una requisa y llevaba en su bolso personal esta pistola calibre 22 y adicionalmente es una pistola que sí estaba cargada. Estos son los detalles del informe revelado aquí en Primicia de Noticias RCN. Eran las 10:50 de la mañana de este jueves, cuando la comunidad de Honda alertó de la presencia de una mujer en actitud sospechosa. Ella es Mónica Joven, así vestía al momento de su captura, jean, buzo y gorra, pues no se encontraba en sus labores como funcionaria del IMPEC. Fue capturada en pleno evento de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia. Varios detalles llaman la atención del informe conocido en primicia por Noticias RCN. En ese bolso donde tenía el arma, esta imagen corresponde a la incautación. Es en ese momento cuando proceden a detenerla. Pudimos establecer que no se trata de un arma de dotación. La mujer está a la espera de que la Fiscalía determine si la presenta para legalizar su captura. Lo prometido es deuda. Seguimos en esta transmisión especial de Noticias RCN, el canal RCN, la FM, La República, y vamos a presentar los resultados de la gran encuesta. Señor director de Noticias RCN,
Don José Manuel Acevedo, qué bueno estar aquí en esta alianza informativa. Juan, es un gusto enorme para mí, para Maritza, para todos aquí en Noticias RCN, poder estar conectados con la FM, con la República el día de hoy, para darles efectivamente, como han contado ustedes desde más temprano, los resultados de esta gran encuesta, cuando faltan 10 días para las elecciones del 8 de marzo. ¿No? Estamos muy cerquita, esto ya huele a tarjetones por todas partes. Mire, Juan, pues arranquemos, si les parece, entonces con los resultados de las consultas. Recuerden que el próximo 8 de marzo, además de los tarjetones de Senado y Cámara, ustedes podrán pedir y votar en el tarjetón de las consultas, que son 3. La consulta de las soluciones, la gran consulta por Colombia y la del Frente por la Vida. Maritza, la encuestadora K3, le preguntó a los colombianos si votarán o no esas consultas. Resultados a esta hora. Mire, José, vamos a revisar justamente a esta hora con este gráfico que nos ha preparado nuestro equipo de producción. La pregunta exacta que se le hizo a las personas es: el próximo 8 de marzo se celebran las consultas interpartidistas en Colombia. ¿Tiene usted intención de votar en alguna de ellas? Sí, 40%, no, 56%, no sabe, no responde, 4%. Ahora bien, si analizamos el porcentaje de cada una de las consultas, de acuerdo con las respuestas de los encuestados, esta sería la imagen. Por la gran consulta, el porcentaje de votación sería del 37%. Por el Frente por la Vida, un 10%. Y por la consulta de las soluciones, el 6%. Además, no marcarían el tarjetón, serían nulos o no saben, no responden, el 31% también. Muy bien, ahora sí los resultados más concretos. K3 preguntó de los candidatos que aparecen en el tarjetón de la consulta, ¿por cuál en concreto piensa votar? Resultados a esta hora. Mire, los vamos a revisar. Paloma Valencia tiene el 17%. Ahí está, Paloma Valencia con 17%. Le sigue Vicky Dávila, 7%. Claudia López tiene el 6%. Daniel Quintero, 4%. Roy Barreras, que está además en la misma consulta con Daniel Quintero, aparece de bajito pero muy cerquita, también con el 4%. Juan Manuel Galán, 3%. Juan Carlos Pinzón, el 3%. Juan Daniel Oviedo, 2%. Marta Liliana Bernal, 2%. Aníbal Gaviria tiene 2%. Enrique Peñalosa aparece también con el 2%. Mauricio Cárdenas, 1%. David Luna, 1%. Ahí vemos a Héctor Elías Pineda, 0.4%. Leonardo Huerta, 0.1%. Y él está el voto no marcado de nulo, 16%, y él no sabe, no contesta, un 31%. Ven ustedes entonces los resultados, de nuevo se los repetimos: Paloma Valencia 17%, Vicky Dávila 7%, Claudia López 6%, Daniel Quintero 4%, empatado con Roy Barreras 4%. Ahora la pregunta, en concreto, ¿por qué candidato votará en el tarjetón de las consultas? Ahí siguen los resultados: 3% Juan Manuel Galán y los otros candidatos que ya les dimos esos resultados. Queremos repetirlos hasta ahora para que los vean. Así quedaría entonces la fotografía en el tarjetón de las consultas. Y yo creo que podemos proceder al análisis con esos resultados en mente para poder hablar, Juan, de lo que significa esta primera foto de las consultas. Es muy importante explicarles a los televidentes, a los oyentes, que se preguntarán por qué salen mezclados los de unas y otras consultas. Es por una decisión que nos va a explicar Narciso Michavila
de GAT3 es una decisión metodológica que corresponde exactamente a la realidad de la mesa en la que se va a votar. A la gente no le entregan 3 tarjetones distintos, no van separadas las tarjetas electorales. En una misma tarjeta están los nombres de todos los candidatos. Haber hecho la encuesta separados, agrupados, separados, generaría una situación distinta a la realidad del elector al momento de marcar el voto. Es una única tarjeta donde están todos estos candidatos. Y cada ciudadano ahí marca solo por uno. Cierto. Entonces dicen, no, pero es que se confunde Paloma con la de Roy Barreras. Es que eso le va a pasar al elector, porque en la tarjeta que le entregan al elector están las 3 consultas y cada ciudadano solo marca por uno. Esto es la más exacta representación de lo que ocurre para el ciudadano en la mesa. Dicho eso, 3 temas de análisis que son importantes. Más gente se abstendrá de votar la consulta que la gente que quiere votar las consultas. Es una participación de 56-40. Es decir, hay más gente que quiere el 8 de marzo ir a votar Congreso en vez de ir a votar consultas. Algunos terminarán votando consultas de rebote. Van a votar por su congresista y les dicen, aquí está el tarjetón, y eso da 56-40. Lo segundo, entre las consultas, según esta encuesta, la consulta, la gran consulta, prácticamente triplica, incluso un poco más en votación a la consulta del Frente por la Vida. Es decir, una consulta tendrá 37% y la otra 10%, y la consulta de Claudia López y Leonardo Huerta cerca del 6%. En el orden, la más votada será la consulta, la gran consulta, luego la consulta del Frente por la Vida y luego la consulta de las soluciones. Y, dicho eso, en cada una, Paloma Valencia aparece ganando la gran consulta, Claudia López por amplísimo margen ganando la consulta de las soluciones, y una sorpresa, ligeramente adelante, como lo decía Maritza, ligeramente adelante Daniel Quintero, pero en empate técnico Daniel Quintero y Roy Barreras. Esa consulta va a estar voto a voto. Muy interesante. Narciso Michavila, con los buenos días. También interesante ver que el 31% de los consultados, en cualquier caso, no sabrían por qué candidato votar. Dicen querer sí votar en las consultas, pero no saben por quién. Ese es un dato que puede definirlo todo, sin duda. Sí, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el domingo 8 hay 2 elecciones en paralelo, o 3, ¿no? Congreso, Senado y luego las consultas. ¿Por qué hay muchos colombianos que acudirán a votar al Congreso, al Senado y no a ninguna de las consultas? Porque ya tienen sus candidatos que no se someten a consultas. Y lo sabemos muy bien, luego lo veremos con las preguntas de cara a las presidenciales de los candidatos. Y luego, dentro de las consultas, ¿por qué efectivamente? Porque puede haber parte de la audiencia que diga, ¿cómo que se presentan dentro de la misma consulta estos 2 candidatos que no tienen nada que ver? Ha sido un condicionamiento metodológico de la nueva legislación electoral, y yo ahí tengo, pues como estadístico, doctor en sociología y presidente de una empresa que hacemos millones de análisis estadísticos, que pedir perdón a la audiencia, porque las encuestas se las debemos a los periodistas. O sea, los primeros que empezaron a hacer encuestas en Estados Unidos fue la prensa, luego vinimos los sociólogos, pero quienes de verdad entendían cómo encuestar y cómo publicar encuestas eran los medios de comunicación. Los exit polls, ¿no? A la salida preguntándole a la gente por quién votó. Todo tipo de encuestas. Y se sigue haciendo. Y se sigue haciendo. Entonces, hemos querido en GAT3 ser escrupulosos con la nueva legislación y hemos decidido que deberes que seguramente ya mucha gente está haciendo en sus casas, de coger y decir, vale, ya me han dado los resultados, puedo entrar en la web de la República, puedo entrar en cualquiera de las webs de todas las plataformas del grupo RCN, voy a coger los datos y voy a ver que esta candidata que me han dicho que tiene el 17, si me quedo exclusivamente con los que dicen que van a votar a la gran consulta,
va a tener más de la mitad de los votos. Es claramente, Darcy, unas elecciones de conocimiento. Usted va a votar deliberadamente, me imagino yo, por su representante a la Cámara, que es el tema regional, luego por su senador y luego pedirá el tarjetón de la consulta. Sí, Entonces yo sí creería que es unas elecciones de conocimiento. Creería yo que sale un poco reducido el voto por la consulta porque es la tercera prioridad. Yo creo que en el tema regional está clarísimo que uno vota por su representante a la Cámara, por su senador y en tercera opción quizá pide la consulta. Pero Darcy. Narciso, mire, es que ese 56% de gente que dice que no va a votar la consulta puede cambiar en esta última semana. La gente, todo el mundo lo sabe, cambia o decide su voto en la última semana. Y esa última semana o en esa última hora, ya que estoy acá, ya que vine a votar, pues présteme el tarjetón de la consulta y la voto. Eso puede pasar y ese porcentaje va a bajar. Eso va a suceder seguro, incluso en el viejo mundo donde las campañas electorales no movían nada de voto. En el viejo mundo, en España y en el resto de países donde trabajamos, en las últimas semanas cada vez se decide más voto. Imaginemos en el nuevo mundo. En términos económicos, Narciso, ¿cuál es el incentivo de ese domingo? Primero, yo creo que el representante de la Cámara. Luego Senado y tercera opción consulta. Ahora, para los de disciplina de partido, seguramente, y esto dicen los datos, van a pedir la gran consulta y luego Senado, luego Cámara. Pero yo creo que el orden es Cámara, Senado y consulta. Y Fernando, un dato adicional, que es que uno no tiene que pedir el tarjetón, a uno se lo van a ofrecer, que eso también cambia mucho luego, esas apuestas. Una vez o sea, no que, es deme el tarjetón de las consultas, sino usted quiere el tarjetón de las consultas y una ya vez, uno ofreciéndose no dice, además, bueno. una vez que ves el tarjetón dices, era todo muchísimo más fácil de lo que estos estadísticos me querían hacer ver. Es decir, tengo en un tarjetón la posibilidad, estoy viendo qué 3 consultas diferentes hay, lo hemos visto, y dentro de cada consulta qué candidatos hay, además con sus caras, con lo cual puedo estar eligiendo. Es decir, al final va a ser mucho más fácil. Sí que las estimaciones que hacemos en GAT3 es que en las consultas llegaremos como 10 millones de votos más o menos, y que realmente de lo que suceda en las consultas, no tanto quién salga elegido, sino con qué nivel de apoyo salga elegido. Es decir, lo más importante en la noche del 8 va a ser los millones de votos que tenga cada candidato en cada consulta, confrontados con los hipotéticos votos que tienen candidatos que no están en el tarjetón. Porque los que vamos a ver a continuación, si les parece. Juan, revisemos esta otra pregunta que GAT3 le hizo a los encuestados en un escenario en el que, como hemos dicho acá, están todos contra todos. Importante decir que aquí a los colombianos consultados no se les limitaron los candidatos, sino que los encuestados respondieron espontáneamente por qué candidato votarían. Resultados hasta ahora, Maritza. Sí, señor. Pues mire, aquí encabezan los candidatos que no están en las consultas. Iván Cepeda tiene un 34%. Abelardo de la Espriella aparece aquí con un 26%. Paloma Valencia tiene el 4%. Claudia López, 3%. Vicky Dávila, 2%. Sigue Sergio Fajardo con un 2%. Santiago Botero tiene el 2%. Juan Manuel Galán, 1%. Juan Carlos Pinzón, 1%. Enrique Peñalosa, 1%. Roy Barreras, 1%. Aníbal Gaviria, 0.4%. Mauricio Cárdenas, 0.3%. David Luna, 0.2%. Juan Daniel Oviedo, 0.2%. Y esto es importante, Maritza, todos los demás candidatos obtienen menos del 0.2%. Pueden consultar los resultados completos a través del código QR que ustedes ven en estos momentos en pantalla o en las páginas de la FM, La República y Noticias RCN. Juan, panorama general. Este es el todos contra todos de mención espontánea, hay que decirlo. En el todos contra todos hay 2 candidatos que aparecen con distancia significativa frente a todos los demás. Son el candidato Iván Cepeda, que puntea, y luego el candidato Abelardo de la Espriella. Ya cuando se pone ese panorama completo, más allá de las consultas, esos 2 nombres emergen con un respaldo que se ve sólido y grande en esta encuesta.
Narciso, su análisis sobre estos resultados cambia mucho con respecto a la foto que vimos en enero, ¿se mantiene más o menos esa tendencia? Bueno, por un lado, en los dos candidatos principales, tanto Cepeda como de la Espriella, vemos que se consolidan, ¿no?, como las opciones más probables de pasar a la segunda vuelta. En el resto, yo esperaría a la noche del 8 y a partir de ahí es cuando de verdad empieza la campaña electoral. Porque si hemos dicho antes que cada vez se decide más en el último tramo, es que en las elecciones en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, ¿sí?, pero sobre todo en sistemas presidencialistas evoluciona muchísimo el voto. No hay que olvidar lo que ha pasado en el 22, en el 18, o sea, los grandes cambios de voto que ha ido habiendo desde que se ha elegido, pues, candidato. Yo recuerdo, por ejemplo, el candidato Iván Duque, pues de repente gana su consulta y no parecía que fuera a llegar ni siquiera al balotaje y terminó siendo el presidente. La consulta lo disparó. Esa era exactamente mi pregunta para Narciso. La tracción que ganan los que salen victoriosos en las consultas. Por ejemplo, Paloma Valencia, ¿qué posibilidad tiene de recoger los porcentajes de sus otros compañeros de consulta a quienes derrotó y si eso le alcanzaría para impulsarse hacia primera vuelta? Sí, a ver, entiendo la pregunta porque frente a este escenario que parece ya como muy consolidado de Cepeda y de la Espriella, hay otros escenarios. Bueno, hay que dejar abiertas muchas posibilidades, ¿sí?, porque hay otros candidatos, has dicho Paloma Valencia, pero hay consultas, entonces a Claudia partir de López ahí, o Daniel Claudia Quintero López, y Roy Barreras, que vemos gane. que las opciones son menores, y gracias a la encuesta pues se puede dimensionar y que la gente ejerza su derecho de voto con más información, pero en el caso de la gran consulta, sea Paloma Valencia, sea Vicky Dávila, sea quien sea, la que más opciones tiene de forma clara, y yo si tuviera que apostar ahora mismo, pero con prudencia, de quién va a ganar la gran consulta, va a ser Paloma Valencia, y además con más del 50% del apoyo, porque el 17% es al conjunto de los que van a acudir a votar. De todos de ese día. A partir de ahí va a depender sobre todo no tanto del porcentaje, sino del número de gente que vaya a esa consulta y que además apueste por esa candidata. Y a partir de ahí sí que el reloj ya se pone a cero y nosotros en GAT3 estaremos súper acostumbrados a volver a resetear y contemplar escenarios nuevos que ahora mismo no estamos viendo. Pero Narciso, a ver, el 9 de marzo la fotografía de este país es otra. Es decir, el 9 de marzo tenemos unos partidos que sacaron 20, 17, senadores, 15 senadores o 0, o no alcanzaron el umbral. Y eso tiene un rebote en quienes apoyaron, en los candidatos que apoyaron eso. Es decir, pues Iván Cepeda, todos damos por descontado que el Pacto Histórico tendrá un buen número de senadores en su lista. El Centro Democrático también tendrá está muy en duda, por ejemplo, lo de las listas que está apoyando Abelardo de la Espriella, de si Salvación Nacional o de si Creemos logren siquiera alcanzar el umbral. ¿Eso va a tener un efecto en los candidatos? Hay unas sumatorias, estamos viendo las sumatorias que pueden arrastrar a algunos candidatos, digamos, de cara a segunda vuelta, pero las sumatorias de los senadores del Partido Liberal elegidos, del Partido Conservador, del Centro Democrático, ¿cuánto le van a sumar a esa tercera opción? Digamos, es como después del 9 vamos a tener unas sumatorias totalmente distintas. Hay partidos muy poderosos, don Juan, como el Partido Liberal, que simplemente ha estado callado frente a cuál es su candidato. ¿Eso qué arrastre va a tener? Tenemos clarísimo que el arrastre de Paloma, del Centro Democrático y de los de la Gran Consulta seguramente van a subir a un 15, 20%, pero los otros partidos, ¿cuánto van a sumar con senadores elegidos? Ahí hay dos puntos para el análisis que creo que son importantes. Uno, que han aparecido unas voces explícitas diciendo no vote la consulta. Y eso quiere decir que dirigen sus votantes a primera vuelta. ¿Quiénes han dicho no vote la consulta? El presidente de la República, Gustavo Petro, ni más ni menos. Gustavo Petro salió a decir no voten la consulta. Pero dijeron que no vote la consulta Abelardo de la Espriella, el Partido Liberal, Iván Cepeda, el Partido Liberal, el Conservador y Cambio Radical. Todos ellos dijeron no vote la consulta. Y lo segundo que creo que vale la pena notar es que la gran consulta y la consulta de las soluciones de Claudia López tiene unas relaciones altamente armónicas entre sus participantes. Se tratan bien, se llevan bien,
salen juntos. En cambio, en la otra hay una contención real. Yo oí ayer a Daniel Quintero, por ejemplo, diciendo: tienen que votar por mí porque Roy Barreras representa la vieja política de Colombia. En las otras consultas no se agreden entre los candidatos. Y es la gran sorpresa. En esa consulta, que están empatados, Narciso, voto a voto, sí se están, como se dice en la calle, sí se están cascando el uno al otro. Narciso. Sí, es que si cogemos las cifras, vemos que efectivamente de cara a las presidenciales, que es lo que analizamos ahora, hay un 60% del voto que parece que ya está decidido, ¿no? Es Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Ojo, es que hay un 40%, y falta todavía mucho tiempo además, que todavía se tiene que definir. Por lo tanto, para mí, o sea, la carrera, vemos qué escenario más probable, es decir, quién va por delante ahora en esta maratón y que de 42 kilómetros no hemos hecho más que arrancar. Pues ha salido rápidamente Iván Cepeda, justo detrás Abelardo de la Espriella, pero no descartemos que incluso puede ser una mujer quien termine adelantando primero a uno y luego al otro. Maritza, por lo tanto, sí, claro. Prudencia. Hay que esperar una pregunta rápida y vamos con los escenarios de segunda vuelta que también están interesantes. José, estamos claros en que el 9 de marzo el panorama puede cambiar completamente, pero en todo caso uno podría decir en ese momento previo que entrar o no en las consultas también afectó mucho, porque por ejemplo el caso de Sergio Fajardo, que se descuelga y queda por debajo de Claudia López, que sí entra en la consulta. Que sí entra en una consulta, o sea, es decir, ver a Claudia López hoy en un tercer o cuarto lugar, dependiendo del escenario en el que se muestre, también es sorpresivo. Y la única diferencia es que decidió participar en una consulta con un candidato al lado que ella sabía que definitivamente iba a ganar. Sí, son estrategias de partido. Rodolfo Hernández hace 4 años decidió no entrar en las consultas y sin embargo entró en el balotaje y podía haber sido el presidente de la República perfectamente. Entonces, es verdad, o sea, que la fuerza que tenía Sergio Fajardo y que sigue teniendo además un apoyo social muy por encima del que luego se transforma en voto. Y pues, sin embargo, en lo que es voto ahora mismo no está teniendo el apoyo, sea Sergio Fajardo o muchos otros candidatos que llevan muchísimo tiempo. Ahora, ¿qué está sucediendo en Colombia? Que es muy similar a lo que está sucediendo en la mayoría de las repúblicas. Un modelo convencional, el de Iván Cepeda, de una política tradicional, de calle, de fábrica, de sindicato, de una izquierda que por otro lado ha abandonado totalmente las nuevas tecnologías. En Europa lo estamos viendo de una forma impresionante, que incluso parece que son tecnófobos, es decir, para ellos todo lo que sean los nuevos medios de comunicación, las nuevas tecnologías y tal, parece que no los entienden. Y ha llegado candidatos nuevos, outsider, que no estaban en la política, que no entienden las reglas de la política, que no han asumido nunca responsabilidades, pero que han entendido muy bien cómo funcionan las redes sociales, los nuevos medios, las pantallas. Y ahí está Abelardo de la Espriella. Entonces, la batalla, aparte de izquierda a derecha, va a ser una batalla entre lo convencional y lo nuevo. Y a mi juicio, si ejerce una tercera vía por delante, será porque es capaz de tener una pata en la calle, en la política de siempre, en la sociedad de siempre, pero además está haciendo un uso muy actual de las nuevas tecnologías. Pues miren ustedes, GAT3 también preguntó por posibles escenarios de segunda vuelta, especialmente entre esos 3 punteros que veíamos ahora al revisar los otros resultados. Vamos a analizar estos escenarios y los ecos de cada uno de ellos, Maritza. El primer escenario es Iván Cepeda versus Abelardo de la Espriella. En este escenario, Iván Cepeda tiene el 38%, Abelardo de la Espriella el 33%. Votaría en blanco 14% y no votaría 11%. No sabe, no responde 4%. Vamos con el siguiente escenario. Aquí se enfrentan Iván Cepeda y Paloma Valencia. Y miren ustedes, Iván Cepeda tiene un 40%, Paloma Valencia un 25%. Votaría en blanco 15%, no votaría 15%, no sabe, no contesta 4%. Y también se plantea otro escenario, Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella. En segunda vuelta, Paloma Valencia tendría un 13%, Abelardo de la Espriella tendría un 34%, votaría en blanco 24%, no votaría 24%, no sabe, no contesta 5%. Nos quedan unos pocos segundos para ver entonces también a Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. 31% tiene Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo un 20%. Votaría en blanco 22%. A ver, aquí ya tenemos un nuevo escenario, Iván Cepeda.
Sergio Fajardo. Iván Cepeda en este escenario obtendría el 36%, Sergio Fajardo el 26%, votaría en blanco 16%, no votaría 17%, no sabe, no contesta 4%. Escenarios de segunda vuelta, interesante también, Darcy, Fernando, Juan, Sí. lo que pasaría, sobre todo en ese escenario, Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Miren. la distancia no está grande. ¿eh? No, pero, ojo, porque no hay mucho margen con qué jugar, porque están a 5 puntos, ¿sí? A 6 puntos, 5 puntos, exactamente. Pero ahí ya la gente tiene definido, o sea, solo hay un 4% de no sabe, no responde, solo hay un 4% con qué jugar, porque Eso. parece que la gente está definida, un 14% dice, no, yo voto en blanco, y hay gente, y hay un 11% que dice, saben que yo no voto. Es como que están cerrados a ni el uno ni el otro, entonces hay un 4% que no le alcanza a Abelardo de la Espriella, quedaría faltándole el puntico, como dicen. El centavo para el peso. Exactamente, para poder ganar, Pero ¿sabe yo que veo? Que el escenario se está llevando, y Narciso lo sabrá, un poco al empate técnico en segunda vuelta, y yo sí creo que ahí va a arrastrar mucho el nombre que lleven a la vicepresidencia. Yo creo que en ese empate técnico, digamos en un orden estadístico, va a ser determinante quién sea el nombre escogido para vicepresidenta, tanto de Cepeda como Abelardo de la Espriella y obviamente Paloma Valencia en su momento. Yo sí creo que va a ser determinante, vamos a llegar a unas elecciones con un margen de error muy igual, y esto lo van a determinar las alianzas. Dos conclusiones. Uno, la campaña va a contar. Contrario a lo que algunos dicen, esto ya está definido. No, esto se va a jugar en la campaña. Y va a depender de lo que decía Fernando, del vicepresidente, va a depender de lo que decía Darcy antes, de cómo van a jugar las fuerzas parlamentarias que cada uno tiene. ¿Qué van a hacer entre primera y segunda vuelta los que se queden por fuera de la dupla que disputa la final? Eso es claro. Este es un proceso que se va a definir en la campaña. Quienes están diciendo, ya un candidato ganó, no hay nada que hacer. No, hay una campaña muy dinámica que va a ser determinante. Y lo segundo, de acuerdo con los resultados de esta encuesta, según lo que dice esta encuesta, quien mejor le daría la batalla a Iván Cepeda es Abelardo de la Espriella, lo que dice esta encuesta. Así es. Porque Iván Cepeda gana en todos los escenarios de segunda vuelta, pero quien mejor le da esa batalla, según esta encuesta, es Abelardo de la Espriella. Yo ahí, por mi experiencia de muchos años y de muchos países, ahí sería cauto. Claro, no, Entonces, cautela. Si las elecciones fueran ahora mismo, realmente, o sea, si fuera el balotaje, si hubiéramos pasado a la segunda vuelta con Cepeda y de la Espriella, y la encuesta y las elecciones fueran este domingo, no es un empate técnico, es una victoria como tuvo Gustavo Petro a favor de Cepeda, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede no solo que falta mucho tiempo, sino que falta que todos los que no están en esa ecuación, de la Espriella y Cepeda, todo ese movimiento, que es muy amplio, el domingo 8 se ponga de acuerdo. Y a partir de ahí, oye, que además sus candidatos y los otros vayan demostrando a lo largo de la campaña que realmente son capaces de asumir la responsabilidad de lo que supone la presidencia de una república como Colombia. Y por lo tanto, el hecho de que de la Espriella sea el mejor contrincante, la mejor opción, es el que tiene más opciones de pasar a la segunda vuelta. Pero si pasara cualquier otro candidato a la segunda vuelta, más centrado, tendría más opciones de ganar a Cepeda. Es lo que pasó aquí en el 18, por ejemplo. En el 18 Sergio Fajardo estuvo a punto de superar a Gustavo Petro. Por muy poco, faltó una semana para que Sergio Fajardo pasara a la segunda vuelta al balotaje. Si hubiera pasado, el presidente de la República habría sido Sergio Fajardo. Porque al final el que consigue, es verdad que cada vez hay más polarización, pero si alguno de los candidatos, sea aquí o sea en Francia, todos los sistemas de segunda vuelta, Macron mismo, consigue pasar a la segunda vuelta desde el centro, tiene muchas más opciones de derrotar a cualquiera de los dos extremos. Te pregunto una cosa, Narciso, sobre eso. Cuando uno compara el resultado de la encuesta, Iván Cepeda versus Abelardo de la Espriella, 38-33. Y uno más centrado como Sergio Fajardo, por ejemplo, da 36-26.
La diferencia Cepeda del Espiella son 5, Sí. la diferencia Cepeda-Fajardo son 10. Obviamente está en juego la campaña. Sí, pero, o sea, que en la encuesta, cada uno de los más de 2.400 entrevistados que nos ha respondido, aparte de sus preferencias, de su conocimiento, está haciendo siempre un análisis estratégico. Es decir, a mí me gustaría pues, que fuera este candidato, ¿no? Pero si no tiene muchas opciones, me voy a este otro. Pero, ay, amigo, como resulte que ese candidato, resulta que no solo tú, sino muchos otros electores apuesten por él, podemos vivir las sorpresas que hemos vivido en muchísimas elecciones. Y Así yo es. no cierro, pero sorpresas, a ver, en España las últimas elecciones generales, una encuestadora como GAT3, que tengo el equipo mejor con diferencia de Europa y que sistemáticamente somos los que más acertamos resultados, pues en las últimas elecciones generales, la noche electoral estábamos dando que había un vuelco y que el presidente Pedro Sánchez no sumaba posibilidad de gobernar. Bueno, pues sumó y está gobernando. Por lo tanto, o sea, tenemos que estar abiertos siempre a posibles sorpresas, porque al final es el elector el que Y al elige voto la papeleta. vergonzante, porque hay muchas personas que no lo declaran. No, les da Claro. pena o les parece que van a ser, digamos, Funados, como dicen criticadas por ahí. exactamente porque van a votar por X, entonces se quedan callados y no lo dicen claramente y lo cambian, que pasó en Estados Unidos. Pero yo quería que viéramos el perfil de la muestra, si le parece, porque hay unas cosas interesantes ahí. Mucha gente dice, ¿por qué el favoritismo de Iván Cepeda? Es que él está recogiendo lo de Petro, es que el aumento del salario mínimo, pero estoy viendo La que... gasolina. Es que la gasolina, pero Sí. estoy viendo que, por ejemplo, en el perfil de la muestra, el mayor parte de la situación laboral de quienes contestaron esta encuesta son independientes. El 39% no son asalariados, un 17% son de trabajadores del sector privado, un 9% son del sector público, un 6% jubilados, un 12% del trabajo doméstico no remunerado. Entonces, los que están, digamos, en este momento decidiendo eso no son necesariamente personas que se vieron beneficiadas con un aumento del 23% del salario mínimo. Casualmente veamos la ficha técnica aportada, Darcy, por el encuestador GAT3 en cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley. Son las 6 de la mañana, 57 minutos. La encuesta, la ficha técnica queda alojada en todas las páginas de Noticias RCN, de La República, de la FM. Ahí están todos los datos y nosotros vamos a seguir Noticias RCN con su audiencia. Sigue la transmisión de la FM y les agradecemos, José, Maritza. Qué rico estar aquí en este ejercicio de integración informativa en la mañana de hoy. Muy importante, sobre todo por lo que implica, Maritza, para la democracia colombiana, y aquí seguiremos informándolos bien. Narciso, gracias también por venir. Muchas gracias a ustedes. Seguimos entonces en Noticias RCN, ya viene la mesa ancha, y también en la FM, porque hay mucha tela por cortar. Son las 7 de la mañana, 5 minutos. Ahora vamos a ir con la mesa ancha electoral, pero uno de los temas que vamos a analizar es ese anuncio que hizo en las últimas horas el ministro de Salud, diciendo que la nueva EPS se va a volver pública, y esto después de la orden que dio el presidente al ministro. Además de eso, ya se firmó ese decreto que permite el traslado de cerca de 6 millones de usuarios de la EPS, la mitad de ellos a la nueva EPS, que ya está intervenida y que, por cierto, hemos recibido muchas quejas y hemos reportado muchos casos. El señor presidente de la República ordenó que se volviera pública la nueva EPS y le ordenó al ministro de Hacienda que comience a buscar recursos para que pueda pagar la nueva EPS como Estado colombiano las deudas que tiene con todas y cada una de las diferentes empresas sociales del Estado.
Vamos a analizar este tema. Les quiero presentar a mis invitados de hoy, que ustedes saben, es la posibilidad para que ustedes conozcan justamente los candidatos al Congreso. Está conmigo, les presento primero a Andrés Guerrero. Andrés, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días, mi nombre es Andrés Guerrero, candidato a la Cámara de Representantes de Bogotá por el Partido Verde con el número 106. Me conocen aquí como el chico de las papatones, de las quesatones, del que apoya y trae los campesinos aquí en la ciudad de Bogotá. Del movimiento Soy Campesino, además. Soy Campesino. Y también está con nosotros Hanna Escobar. Hanna, bienvenida. Sé que llegó anoche muy tarde de Medellín, así que bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Qué también. cansancio, no mentiras, era mejor llegar tardecito para madrugar porque a veces el aeropuerto cierra y no me quería perder el espacio. Bueno, yo soy Hanna Escobar, me conocen en las redes sociales como Miss Melindres. Y soy candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia, por el nuevo liberalismo, el de la carita de galán, con el 102 en el tarjetón. Pues Miss Melindres, usted que es la experta en temas de salud, sobre eso es que genera opinión en las redes y en las conversaciones digitales, quiero arrancar preguntándole por eso, por este anuncio que hizo el ministro de Salud y este decreto que se conoció en las últimas horas. Pues a ver, en un primer lugar, no está mal territorializar la salud, ¿cierto? O sea, está bien que lo hagamos territorial, que el modelo sea territorial, que busquemos la forma de concentrar las poblaciones en los territorios, pero la manera en la que lo están planteando en este decreto básicamente es que todas las poblaciones, municipios que tengan menos de 10.000 personas, ciudadanos viviendo allí, pues solo tienen autorizados ese municipio tener una EPS. Y se queda la EPS que mayor población concentre. Esto lo que facilita es que la población se traslade automáticamente a nueva EPS y eso pues de entrada sería inconstitucional porque se supone que nosotros tenemos derecho a la libre escogencia. Todos los ciudadanos colombianos tenemos derecho a escoger nuestra EPS y el hecho de que a la fuerza, por fuerza de decreto, nos cambien o cambien a estas poblaciones más dispersas, probablemente pueblos y municipios más pequeños, o sea, personas más vulnerables, a la EPS que ya nos ha mostrado que está fallando, una EPS que lleva más de 2 años sin mostrarnos sus estados financieros, que ya la misma superintendente ad hoc aceptó que faltan 15 billones por auditar, que nadie sabe dónde están. Entonces, ¿con qué tranquilidad acepta uno ese panorama? Y el tema de volverla pública. Si quiere, déjeme darle paso aquí a Andrés y ya volvemos, me volvemos también con el tema de volverla pública. Andrés, creo que es importante darle paso porque Hanna acaba de mencionar una cosa que es importante. Digamos, si hay alguien que se va a ver realmente afectado con esto, pues son esas poblaciones pequeñas que están, muchas de esas, en la ruralidad, es decir, los campesinos, que les van a decir, ay no, qué pena señor, usted ya no puede pertenecer a este EPS que es la que usted escogió, sino a esta, seguramente, posiblemente, la nueva EPS. Sí, para nosotros los ciudadanos es difícil acceder a todos los servicios de salud, ahora imagínense en el campo. Yo tengo una lucha personal contra la nueva EPS porque resulta que mi hermanita que tiene unas discapacidades de nacimiento, una ¿Su hermana de qué edad? 15 años, ha tenido más de 60 cirugías y afortunadamente logramos ganar una tutela integral, mi mamita, hace 5 años y gracias a eso es que le podemos garantizar una calidad de vida a mi hermanita, pero ahora imagínese si los campesinos no podían porque la misma EPS se ponía en contra de nosotros, nos demandaba para que nosotros no tuviéramos estos derechos, ahora imagínese cómo va a ser con las personas del campo, con las personas que tienen que viajar horas para acceder a una cita. Si para un ciudadano es difícil ahorita reclamar sus medicamentos, imagínese cómo va a ser ahorita para el campo colombiano. Entonces estamos en un momento de confusión con la salud pública de los colombianos y principalmente los que van a ser más afectados son las personas del sector rural. Ahora sí hablemos de ese, que es el otro tema que se nos junta a este otro decreto y es el anuncio del ministro de Salud diciendo que la nueva EPS se va a convertir en una EPS completamente pública. No sé si soy yo que tiene paranoia y el susto y el fantasma del pasado, pero esto es como volver al Seguro Social, Hanna. Un poco, sí, de hecho de allí viene la nueva EPS, o sea, es muy curioso que vuelva a hacer ese ciclo para convertirse otra vez en lo que era el Instituto de Seguros Sociales, que muchos probablemente no lo recuerdan, pero la mayoría de la población, pues, que supera los 45, 50 años, sí tienen como un recuerdo de qué era lo que pasaba en ese entonces con los problemas de acceso
en el Seguro Social y era precisamente que abarcaban muchas personas, pero pues no podían garantizar el acceso a tantas personas que estaban enfermas. Esto de estatizar la salud es posible, de hecho es posible, y hay una figura que se llama Empresa de Orden Nacional del Estado, es una EON. El gobierno podría buscar la manera eso no es jurídica. inconstitucional. Es difícil jurídicamente, pero digamos que hay formas de hacerlo. Ahí pues tienen que empezar por el cambio de estatutos, que eso entiendo que ya lo hicieron con el cambio de la Junta, o sea, es todo un proceso. Ya, digamos que no es inconstitucional, Hanna, pero ¿qué tan pertinente es en este país? Además, a la nueva EPS, que se le trasladan ahorita 3 millones de usuarios, si no puede con los que tiene en este momento, ¿cómo hace con todos los demás usuarios? A mí si el gobierno no le ha podido pagar a las otras EPS, ¿cómo hace para saldar las deudas de la nueva EPS? Eso, ellos dijeron ayer también en el discurso que iban a hacer una inyección de capital. Y yo no puedo evitar pensar, que mal pensada, ¿cierto? Pero es que hemos visto tantas cosas en los últimos 3 años que no puedo evitar pensarlo. No puedo evitar pensar que en plena época electoral, hacer una promesa de inyección de recursos a la EPS que está presentando más fallas, una captación masiva de afiliados que representan una UPC por cabeza, o sea, más plata para la EPS, y volverla de orden nacional del Estado implica una captura de recursos a la vez que das como un paliativo en un momento electoral. Si yo inyecto recursos y empiezo a entregar todo lo que tenía pendiente, la sensación generalizada de la población es que yo ya estoy cumpliendo, pero no estoy cumpliendo. Hay 15 billones de deudas y lo que prometieron ayer es que van a inyectar recursos, pero para pagar a los hospitales públicos, no a las IPS privadas. Hoy mismo salió el comunicado de las IPS privadas, o ayer en la noche, diciendo que están preocupados porque a ellos no les van a entrar recursos y el 90% de la red de prestación son privados. Sí. Andrés, sobre este tema también, la posibilidad de que la nueva EPS, que es la EPS a la que está afiliada su hermana, se convierta en una EPS pública y que además de eso reciba otros 3 millones de usuarios. Pues habría que revisar bien cuáles son las condiciones. No, digamos, como tú dices, estamos en época electoral y todo es muy confuso, pero pues si, digamos, el sistema pudiera funcionar y que beneficiara realmente a las personas, pues sería maravilloso. Por ejemplo, ahí es donde viene uno de los proyectos de ley que nosotros tenemos, que es el proyecto de la ley Valentina. Este es el nombre de mi hermana Chegan Valentina, y es que podamos, apenas un niño nazca con enfermedades huérfanas, congénitas o terminales, inmediatamente apenas tenga ese diagnóstico, pueda tener su tutela integral, es decir, el Estado pueda garantizarle la calidad de vida a estos niños, que es algo que no sea y que sea una lucha. Si todas estas cosas sean y benefician a las personas más vulnerables de nuestro país, pues digamos sería muy positivo. Pero si al contrario pasara lo opuesto, ahí es cuando vendría en decadencia el sistema de salud colombiano. Claro, porque ya no se garantizaría la vida de las personas ni su calidad de vida, que es a veces por lo que luchan las familias. Claro, después de un diagnóstico lo que se tiene es que acelerar el trámite para los tratamientos. Ahí me gustaría hacer una precisión, y es que nosotros contamos con una ley de enfermedades huérfanas y raras, que de hecho el ponente de esa ley fue Juan Manuel Galán. Y esa ley declara a los pacientes de enfermedades huérfanas y raras y personas con discapacidad sujetos de especial protección constitucional. Claro. ¿Qué pasa? Que a hoy ni siquiera este gobierno tampoco ha cumplido con la implementación de esa ley. Entonces es una ley que no está reglamentada. Importante existe, entonces pero que voces así lleguen al Congreso de la República para que hablen por los pacientes con experiencias propias y con conocimiento propio. Quiero darle 30 segundos a cada uno de ustedes porque se me está acabando el tiempo con otro tema que también es importante, y es el tema de la seguridad, porque hemos recibido muchas amenazas, denuncias de candidatos. Hanna, 30 segundos para que me hable de eso. Si usted ha recibido también amenazas, intimidaciones, asedio. Sí. La verdad es que sí, pero en mi caso yo debo agradecer pues a mi partido, que es el Nuevo Liberalismo, y han estado muy pendientes de eso, de solicitar pues como la seguridad requerida y de que ¿Y le han brindado algún tipo de seguridad? A salvo. Se hizo la solicitud a la UNP, pero yo no quiero... ¿Decidió no recibirla? No, porque... Sí. Andrés. Pues la verdad, nosotros tenemos más de 2 millones de seguidores en nuestras redes sociales, nos conocen por todo el trabajo que hacemos con los campesinos en Bogotá, y tenemos tanta fe que casi no me he preocupado por eso, aunque a veces mi mamita me llama muy asustada, que me cuide, que ore, y pasa porque en nuestro barrio pasan, donde vivimos en Fontibón y en Normandía, pasan muchísimas cosas todos los días,
Sin embargo, pues estamos con la fe de Dios y pues con la garantía de que ojalá el Estado pueda protegernos aún nosotros estando en los puentes, en las cosas. Sí da miedito, pero igual en como es muy corto el proceso electoral, de todas maneras vamos con fe y pues no tenemos la protección que muchos tienen, pero pues digamos que sí tenemos las ganas es de trabajar y vamos con fe. Pues bien, se me acabó el tiempo, pero ustedes encuentran a Hanna Escobar como Miss Melindres en redes sociales para que la busquen, para que conozcan todas sus propuestas, todos sus proyectos, y también Andrés Guerrero del proyecto Soy Campesino. Como Soy Campesino es que lo encuentran también en redes sociales. Soy Campesino. Soy Campesino, para que también los conozcan. Este espacio donde ustedes pudieron escucharlo, porque lo importante es que ustedes voten informados y conscientes el próximo 8 de marzo. Señores, muchísimas gracias. Gracias por pegarse la viajadita hasta Bogotá para presentarle este proyecto democrático al país. Ya volvemos. El buque ARC Simón Bolívar continúa atracado en el muelle Prat de Punta Arenas. Allí la tripulación ha tenido la oportunidad de bajarse y hacer un poquito de turismo, pero además fue un momento oportuno para revisar los balances de consumo de este buque para terminar la travesía. Novedades, Angélica. ¿Qué tal? Muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes. Yo los saludo efectivamente desde el cuarto maquinaria auxiliar del buque ARC Simón Bolívar, pero además disfrutando de un gran café tostado selecto intenso, intenso color, intenso aroma e intenso sabor. Y me vine para aquí porque yo quería saber cuál era ese balance que teníamos durante estos días de la navegación, del consumo de agua y combustible. Y para hablar de eso me encuentro con mi capitán Montenegro. Capitán, bueno, hablemos sobre ese balance que nos damos al día de hoy. Hola Angie, ¿cómo estás? Sí, mira, llevamos 84 días navegando. Hasta el momento hemos tenido un consumo de combustible de 150.000 galones aproximadamente, un consumo de 210.000 galones de agua aproximadamente, de los cuales 137.000 han sido de agua desalinizada gracias a las bondades que brinda el buque de tener esta capacidad de desalinizar agua. Perfecto, mi capitán, muchísimas gracias. Nosotros, por supuesto, estaremos al tanto de todos los detalles. Nos despedimos, estamos contentos, estamos felices, estamos full avante. Día 84, ya casi los tenemos aquí. De regreso, Angélica, muchísimas gracias. Avanzamos. En la madrugada de este viernes apareció el candidato al Senado por el Partido Conservador, Andrés Vázquez. El político fue dejado en plena vía en una zona boscosa de Pelaya, en el departamento de Cesar. El aspirante aseguró que hombres armados lo tuvieron en su poder por más de 60 horas. En este momento se desconoce el grupo responsable de este hecho, sin embargo, en esta zona actúa el ELN. Sí, una sola persona se me acercó y me manifestó que no me iba a matar, que me subiera con él en la moto, pero que no me iba a matar, y que me subiera y que no hiciera absolutamente nada. Y yo iba saliendo de mi casa a las 5:10, 5:15 de la mañana, venía para acá, para Huachica, Cesar, precisamente a una entrevista. Y no, me llevó en contra de mi voluntad, me dijo que me subiera, que no me iba a matar, y me amenazó con un arma. Una menor de 10 años murió en Neiva por un cuadro de dengue grave. Según las autoridades sanitarias del Hospital Universitario de Neiva, la menor fue trasladada del municipio de Campo Alegre con un cuadro delicado a la ciudad. La pequeña presentó complicaciones en órganos vitales como el corazón, el hígado y los pulmones. Y una difícil situación se registró anoche en la localidad de Teusaquillo, esto es en el centro de Bogotá. Jason, usted nos tiene el reporte de las autoridades de tránsito. Mari, mire, lo que ocurrió es que se adelantaba un operativo de la alcaldía local de Teusaquillo y de la policía. Dicen que era un operativo para recuperar el espacio público y además prevenir el hurto de motocicletas mediante la modalidad de alado. Esto a las afueras de la Universidad EXI, allí en el sector. En inmediaciones, pues en medio de este operativo salen personas de la universidad, aparentemente estudiantes, propietarios de esas motocicletas, y inicia un intento de azonada. El orden público se alteró allí en ese momento, hubo gritos, hubo enfrentamiento con la policía y mencionan que 2 uniformados resultaron heridos. El teniente coronel Norberto Caro, quien es el oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, rindió el informe de estos hechos. Es así que se logra la captura de 2 personas, quienes deberán responder por los delitos de daño en bien ajeno, lesiones personales, entre otros. Igualmente fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente para que respondan por estos hechos.
Allí la Policía Metropolitana de Bogotá ha mencionado que continúa esta investigación. Hay cámaras de seguridad del sector para verificar lo que ocurrió a estas personas que agredieron a los policías, pues cómo participaron, si hubo otras personas también que agredieron a los uniformados, y allí se adelanta la investigación correspondiente. Como bien lo dice el teniente coronel Norberto Caro, allí se capturaron 2 personas, el delito es daño en bien ajeno, y en las próximas horas pues son presentadas ante la Fiscalía para ser judicializadas. Es la información que registramos en este momento en Bogotá. Ustedes tienen más noticias RCN. Jason, muchísimas gracias. Son las 7:28, estamos llegando al final de nuestra emisión, pero lo vamos a hacer con esta bella imagen de un oso de anteojos que fue captado en los farallones de Cali. Este es el primer registro que se tiene de esta especie en esa zona. Es de paso un llamado también para su conservación. Los esperamos con más noticias en nuestra app, la emisión del mediodía. Los esperamos también. Gracias por madrugar con nosotros.